Invitados porque hoy, semana de mayo, ustedes saben, y se viene una mesa panel el día viernes en la Biblioteca 9 de Julio para charlar sobre eso. Está el doctor Eduardo Moreno, también el profesor Ezequiel Jiménez, que se viene una linda mesa de debate, ¿no? Por la semana de mayo, por el 25 de mayo, por supuesto, este día viernes en la Biblioteca 9 de Julio. Bienvenidos, un placer tenerlos por aquí. Gracias, estimado amigo. Y buenas tardes a toda la audiencia de FM Express. Sí. ¿Cómo estamos, profe? ¿Qué tal, José? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de hoy. Uh-huh. Y bueno, como lo decía el doctor Moreno hace un momentito, ¿no? Estamos con muchas expectativas porque este tema realmente se ha notado que ha generado cierto interés en estudiantes de nivel superior, en profesores, en chicos de secundaria. Porque, como bien lo decías vos, José, mayo es un tema que por ahí despierta controversias. ¿Sí? Vos nombrabas una mitología escolar con la cual todos creo que lo hemos creado cuando hemos ido a la secundaria o inclusive la primaria, donde veíamos un pequeño cuadrito que había el cabildo de fondo y la plaza llena de personas con paraguas, un día lluvioso, repartiendo escarapelas. Bueno, eso es parte de la mitología escolar. La historiografía ya se ha encargado de demostrar que los paraguas, por ejemplo, han sido creados en 1816. O sea, no existía en el Plata paraguas. Poco después. Claro. O, por ejemplo, la escarapela, que fue creada 2 años posterior a los sucesos de mayo. Bien. Y asimismo con respecto que era una tarde lluviosa. Bueno, no hay ningún documento que nos diga a nosotros que si llovía o no el 25 de mayo por la tarde. Aparte, me sumo también un poco, ¿no?, a las cosas que estás diciendo, y da la sensación que muchas veces el tiempo, ¿no?, de un día para el otro, o sea, como que fue una semana y me da la sensación que casi imposible, ¿no?, con el tiempo aquel vivido, que se haya dado en tan poco tiempo tantas cosas, ¿no? Sí, mayo fue algo vertiginoso y complejo, ¿no? Bien. Tan complejo ha sido que incluso a mucha gente se le hace difícil entender qué ha sido mayo. Si uno lo agarra a chicos de la edad escolar, e incluso gente grande, ¿qué es mayo? ¿Qué significa mayo? Y empiezan a dudar. Bueno, mayo ha sido, la emancipación, el primer grito de libertad, el advenimiento, no sé, de la democracia, de los derechos de las personas. Dicen cualquier cosa menos de lo que exactamente ha sido mayo. Claro. Mayo ha sido la autonomía, el primer gobierno patrio autónomo, pero en nombre de Fernando VII. No ha habido nada de independencia, ni de democracia. En esa época eran todos monárquicos y todos juraron fidelidad a Fernando VII. Era como si hoy en día uno venga a plantear un régimen político distinto a la democracia. Hoy todo el mundo es democrático, en esa época todo el mundo era monárquico. Entonces, por ahí resulta, como te digo, difícil entender que mayo ¿qué es lo que ha sido mayo? Mayo ha sido la autonomía, que la independencia fue en 1816, 6 años después, y todo en un proceso vertiginoso de cambios, de idas y venidas, de luchas, una cosa en donde había actores que un día estaban de un lado, al otro día, o tenían una postura y después tenían otra. Claro. Por ejemplo, Manuel Belgrano al principio era totalmente partidario de mantener la monarquía, de mantenerse fieles a Fernando VII, pero un poco más adelante empieza a pensar en la independencia y después da marcha atrás y dice, no, sigamos todavía con la monarquía. Por eso es un tema muy complejo y hay que tratar de transmitirlo lo más sencillamente posible. Claro, a ver, de pronto me da a pensar, no sé si vale por ahí la comparación, digo, hablando de Belgrano, ¿no?, de cómo cambiaba, porque creo de pronto hay una zona de confort, de pronto cómo hacemos para cambiar, qué cambio, el cambio significa también otro movimiento, otro estar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el pueblo? O sea, de pronto habrán sido decisiones bien fuertes, no eran cualquier cosa, ¿no? Que se estaban dando en ese entonces. Totalmente. Bueno, ahí sigo con el tema retomando lo que decía un poco el doctor Moreno. La verdad que sí, es un proceso muy complejo
que hay que estudiarlo realmente al pormenor y hay que conocer cabalmente el devenir de los acontecimientos para entender bien el proceso. Mayo, una cosa es en mayo y otra es muy diferente ya en julio de 1810. ¿Sí? En ese momento, tal cual como lo dices vos, José, realmente ha sido producido por una crisis, esa es la verdad, esa ha sido la causa. El monarca estaba cautivo en Bayona y se había establecido un consejo de regencia ilegítimo en un pequeño islote llamado León, en la península. Eso ha provocado que, bueno, aquí en América, los vasallos del monarca, los reinos de las Indias occidentales, se encuentren con que el trono está vacante. Hay una acefalía de la corona. ¡Ah, la pucha! ¿Quién gobierna? Pero si el monarca está cautivo y tenemos un consejo de regencia, ¿pero quién ha puesto el consejo de regencia? Ahí los americanos dicen, che, el consejo de regencia no tiene legitimidad porque no lo ha puesto el rey. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que dicen las leyes de Indias. Entonces, se crean estas juntas provisionales de gobierno, llaman a un cabildo extraordinario, deponen al virrey Cisneros, que bien el virrey se aferraba a su cargo, no lo quiere soltar como cualquier persona, ¿no? No, por supuesto, lo quiere claro. soltar. Entonces llama un cabildo extraordinario y ahí en ese cabildo extraordinario se dan los argumentos. Por un lado que decía, bueno, el consejo de regencia es ilegítimo, hay una cefalía en la corona y las leyes de Indias y las partidas de Alfonso el Sabio establecen que, bueno, en estos casos, rey cautivo, cefalía de la corona, el poder vuelve al pueblo, a los cabildos. Entonces había que juntar juntas de gobierno provisionales. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos del rey. Es por eso que es autonomía, porque bueno, es un gobierno propio, pero no negando la soberanía del monarca, Claro. porque se hace jurando fidelidad a Fernando VII, para salvaguardar justamente los derechos del monarca en estas tierras, porque allá había un consejo de regencia que estaba manejado por los ingleses, que era ilegítimo, y se autoproclamaba, bueno, como autoridad sobre estas tierras, cuando justamente las leyes de India decían que estos reinos de India le pertenecían a la corona de Castilla, no al gobierno de España. Bien. Entonces se actuó de acorde a la legislación vigente. Es por eso que si observamos o prestamos un poquito de atención, las juntas de gobierno no fueron un fenómeno localista que sucedió en el Río de la Plata solamente, sino que sucedió un poco antes en Caracas, en Bogotá, en Santiago de Chile, en el Virreinato de Nueva España, que sería actualmente México. Y si uno observa las actas, los documentos, en todas estas juntas profesionales formaron, el argumento fue el mismo. Un argumento de tipo que hace al derecho público indiano, digamos, de carácter netamente por derecho indiano, que en relación a un contexto de urgencia. ¿De urgencia qué? El trono no está, España está dividida entre los franceses y los ingleses. No queremos correr con la misma suerte. Juntas de gobierno provisionales hasta que el rey recupere su libertad. Totalmente. La verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, y que tiene que ver, por supuesto, ¿no?, con parte de lo que es nuestra historia, ¿no? Y cómo se fueron dando los hechos que evidentemente después de un largo camino llega la independencia, pero digo, de pronto había que movilizarse, ¿no?, en ese entonces, digo, porque había pasos que dar, ¿no? Y esos pasos, doctor, me imagino que van a ser el disparador, ¿no?, en esta charla, en esta mesa panel el día viernes, ¿no? Sí. Es todo un proceso conflictivo. Claro. De mayo a la independencia hay un largo camino, Sí. que es un camino difícil porque es una guerra civil. Es una guerra civil. No es un conflicto entre los americanos y los españoles. No. Por ejemplo, había americanos que eran partidarios del Consejo de Regencia y había españoles peninsulares que eran partidarios de la Junta. Y te tiro un ejemplo. Sí. El general Arenales, que estaba al frente de las tropas patriotas de la Junta de Mayo, de la Junta de Buenos Aires, era un peninsular, era un español. Y el que estaba del otro lado, Goyeneche, el general Goyeneche,
que estaba del lado de los realistas, digamos, todos eran realistas, digamos, de los partidarios del Consejo de la Regencia, era un americano. Entonces, fue una guerra civil y cruenta, porque lo que tenía que haber sido un proceso pacífico, legal, como dice el profe, se convirtió en una guerra. Lamentablemente se convirtió en una guerra. Y la guerra la provocaron quienes, como decíamos hace un rato, querían aferrarse a los sillones de los cargos. Claro. Los funcionarios del virrey Cisneros, con Cisneros a la cabeza, que no querían largar la silla, no querían largar los cargos. Claro, entonces ellos se resistían a abandonar el gobierno y provocaron la guerra. Y tenían de su lado una figura muy carismática, muy querida, que era Liniers, el héroe de la Reconquista. Frente a eso, las autoridades de la Junta reaccionaron siguiendo un plan de operaciones que trazó, que pergeñó, que ideó Mariano Moreno, un plan de operaciones que incluía una respuesta muy dura a aquellos que se oponían a la Junta de Mayo. Entonces, cuando en Córdoba se rechaza la Junta de Mayo, se rechaza a las autoridades del primer gobierno patrio, la Junta manda un ejército para imponer su autoridad a la fuerza, y los capturan a Liniers, y los capturan al intendente de Córdoba y a todos los, y los fusilan. Entonces, es un proceso sangriento. Bueno, todos conocemos las batallas que se dieron, ¿no es cierto? Desde Suipacha, Tucumán, Las Piedras, bueno, una guerra sangrienta entre hermanos, que en definitiva terminó con la independencia cuando el rey Fernando VII vuelve al trono, y en vez de pacificar, manda más tropas, más ejército para aplastar a los americanos. Uh-huh. Pero todo un proceso que tendría que haber sido pacífico. Sí, totalmente. Y esta mesa panel, que bueno, de paso le decimos a la gente, está destinado, va a ser el viernes a las 7 de la tarde, 19 horas, en la Biblioteca 9 de Julio, ¿no? Es así. ¿Para quién está destinada? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Cómo deben hacer para poder asistir, digamos? Bien, José. La mesa panel está destinada para el público en general. Bien. Su entrada es gratuita, realmente. Y como lo decía el doctor Moreno, al ser un tema complejo, hay que ser muy pedagógico al momento de explicarlo. Bien. Hay que hacer, como dicen los profesores, transposición didáctica. Y está destinada para el público en general, para cualquier que esté interesado en el tema. Los chicos de secundaria está destinado para el público chico en secundaria, bien. Estudiantes de profesorado que van a asistir muchos, y profesores que también siempre asisten a las conferencias que realiza el Círculo Nacional. Y que enriquecen las enriquecen también. Sí, totalmente. Y bueno, dentro de lo que va a ser, digamos, este panel, bueno, va a haber varios, ¿no? que estarán, por supuesto, a cargo, que irán dirigiendo todos. Hay varios profesionales que van a estar ahí también, ¿no? Sí, lo tenemos en la mesa panel. ¿Quién va a comenzar, digamos, porque los temas van a ser así secuencialmente? Y algo que decía Moreno de esto, el título general se llama De la autonomía fidelista a la independencia, ¿no? De cómo se va en ese proceso de la autonomía a la independencia. Bien. Y comienza el doctor Sabac, que él es también profesor de historia. Él va a comenzar dándonos un pantallazo general. Él se llama los antecedentes. ¿Cuáles han sido los antecedentes antes de la primera junta de gobierno en mayo de 1810? Bien. Y bueno, y después yo, que soy profesor de historia, seguiría con el tema que se llama las causas. ¿Cuáles han sido las causas que han provocado la Revolución de Mayo? O más bien dicho, la causa, ¿no? Ahí eso es un tema, un debate historiográfico ahí. Bien. Y lo terminaría el ingeniero Cerda con acerca del tema que se titula Morenistas y Saavedristas. Y ahí terminaría el mesa panel. Después, como es propio de las conferencias, siempre hay un espacio donde se le brinda a los oyentes para que puedan realizar las preguntas, las dudas, consultas, lo que fuese.
Se ha generado, lo decíamos antes de comenzar el bloque, ¿no? Se ha generado esa inquietud, ¿no? Últimamente, no sé si un poco más que antes, ¿no? De realmente averiguar, preguntar, como que no está todo cerrado, ¿no? Como que hay siempre cosas que se van descubriendo, o el propio también, o sea, el propio ciudadano quiere descubrir, ¿no? Me imagino, ¿no? Y sí, es una búsqueda natural que se da Sí. en las personas y en los pueblos para saber sus orígenes. A Sí. todos en lo individual, a todos nos interesa saber quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Porque somos en parte también lo que nuestros padres o nuestros antepasados nos legaron. Y como comunidad, obviamente que pasa lo mismo. La Argentina es su historia verdadera. Entonces, para saber quiénes somos los argentinos, tenemos que ir a nuestros orígenes, para ver cómo hemos nacido. Sí. Y qué devenir histórico hemos tenido para comprender cómo hemos llegado aquí y para ver también qué es lo que nos puede deparar. O sea, la pregunta por nuestro pasado es una pregunta fundamental para saber quiénes somos, ¿sí? De dónde venimos y también para aprender de nuestros errores. Claro. Uno de los últimos temas, el último tema que se va a tratar es el conflicto entre morenistas y saavedristas. Son dos tendencias que se dieron en mayo. Claro. O sea, hoy en día se habla mucho de la grieta, bueno, que tanto daño ha hecho. Bueno, ya en mayo ya había una grieta entre morenistas, claro, y saavedristas. Comprender esos hechos del pasado nos puede ayudar a evitar los errores, repetir errores, ¿no es cierto? Y a vislumbrar un futuro mejor. Totalmente. Profe, me imagino cuántas curiosidades, ¿no? se estarán desarrollando, que por ahí se llevan la atención, ¿no? Las curiosidades, ¿no? La verdad que sí. Bueno, de personajes, de gente involucrada, de pronto salta el matrimonio, de pronto, bueno, empieza por ahí, se va llevando, digamos, por eso digo, ganan protagonismo muchas veces esas curiosidades, ¿no? Exactamente. Eso condimenta. Sí. Es el plus, digamos, de la charla. Totalmente. Bueno, la verdad que agradecidos, ¿no? De que hayan podido llegarse y poder dialogar sobre esto, invitar a la gente y sobre todo, ¿no? De que lo bueno de todo esto es que se crea un espacio, ¿no? Se crea un espacio de debate, se crea un espacio que me imagino ustedes lo vienen trabajando ya hace mucho tiempo, o sea, no es que van a comenzar el viernes, no, digo, de pronto ustedes deben ser un equipo ya que vienen trabajando y que vienen dialogando y que vienen, por supuesto, en un proceso también, ¿no? Sí. En realidad, los orígenes de esta asociación cultural llamada Círculo Nacionalista se remontan al año 2010. Mira vos. Al año 2010, ahí comenzó con la primera comitiva, y bueno, así llega hasta nuestros días. Yo soy un integrante relativamente nuevo, por decirlo de alguna manera, relativamente nuevo. Y bueno, el círculo, como he dicho anteriormente, que es una acción cultural no partidaria, cada año hace una proyección de sus actividades a corto plazo, a mediano, a largo plazo, ¿sí? Hace una proyección de esas actividades. Y la actividad del viernes está enmarcada justamente en un ciclo de conferencias que realiza el Círculo Nacionalista. En este caso, ciclo de conferencias de contenido histórico. Al primero que trajimos fue un historiador de Salta, el licenciado Casalás, y ahora en la jornada del 24, bueno, decidimos, porque creemos que contamos con cierto recurso humano capaz para realizar la tarea, entonces decidimos realizar la jornada con el recurso humano propio que contamos. ¿Sí? Y sí, dentro del círculo hay personas abocadas al estudio de la disciplina, ¿no? Abocada. Hay también gente aficionada, también. Hay de todo, ¿no? Hay gente muy abocada al estudio de la filosofía, otros al derecho, otros a la historia, pero bueno, tenemos esos condimentos, digamos, que hacen esa heterogeneidad que hace al círculo. Qué lindo círculo, ¿no? Sí, la idea nuestra al formar el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero
fue trabajar en el ámbito de la cultura, como decía el profe, y difundiendo los valores de nuestra nacionalidad, difundiendo la verdadera historia patria, porque nosotros entendemos que la historia argentina ha sido falsificada por el liberalismo que se impuso en el país a final del siglo XIX, después de la batalla de Caseros, de Pavón. Se escribió una historia que, como dice una canción por ahí, no sé, los veteranos la conocen, una canción de Lito Nevia, que dice que la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Entonces, nuestra historia ha sido escrita por los vencedores de la batalla de Caseros, por la generación del 80, por Mitre, Vicente López y compañía. Y por suerte, desde el principio del siglo XX, surgió una escuela historiográfica de revisionismo histórico, que comenzó a sacar a la luz cosas que la escuela historiográfica liberal había ocultado. Entonces, en esa línea historiográfica nos encontramos nosotros, en la del revisionismo histórico, ¿no? Bien. Claro que el revisionismo histórico tiene sus matices, ¿no? Pero ese es otro tema. El tema nuestro es buscar la verdad histórica para obtener de la historia una lección, una pedagogía que nos permita, como te decía antes, evitar los errores del pasado y saber cuál es nuestro rumbo, nuestro destino, ¿no? Sí. La escuela es maestra de vida, decía Cicerón. Pero es necesario conocer la verdadera historia. Claro, totalmente. Por lo menos no es los hechos como fueron, no ocultar los hechos. Bien. Después cada uno hará su interpretación, pero no puede ser que se oculten hechos, como los liberales ocultaron, por darte un ejemplo así rápido, ocultaron el hecho de que San Martín, nuestro máximo héroe, le donó su sable a Rosas. Entonces, como los liberales lo odiaban a Rosas, cuando escriben la historia de Rosas, no omiten decir que San Martín, claro, el tirano, le decían, pero omiten decir que San Martín lo había apoyado a Rosas, le había donado su sable, quiero decir. Entonces, los hechos son sagrados, las interpretaciones, bueno, pueden ser variadas. No, claro, por pero supuesto. Los hechos hay que decir. ¿Cuántos datos, no, que deben quedar por ahí, digamos? Y cuán cuidadosos deben ser ustedes también, me imagino, ¿no? De recabar esos datos, de buscar siempre, por supuesto, ¿no? La veracidad de esos datos también. Hoy en día con las herramientas que tenemos tecnológicas, ¿no? Uno va a googlear, como se dice, y puede encontrar muchísimas cosas, ¿no? Y de pronto también hay que chequear si es verdad, no es verdad. Bueno, cuántas cosas que también, digo, de pronto tienen también su responsabilidad, ¿no? La contrastación de las fuentes se llamaría el método heurístico de esta universidad. Pero bueno, hoy es un método que parece que está en desuso porque en ciertas corrientes historiográficas hay como un simplismo, ¿no? Para explicar los hechos de la historia. Y bueno, hay que volver un poco a esa deducción y a la después que hacen el relato, que no es lo mismo el relato que la historia, o la memoria que la historia. La memoria es selectiva. Yo me acuerdo lo que me conviene. Y así hacen historia algunos. No, hay que ver la historia de los hechos trascendentes del pasado y bueno, hay que decirlos todos. No hay que ocultar la verdad. No hay que ocultar, aunque no nos convenga. Después le dará a uno la interpretación que quiera. Totalmente. Bueno, el viernes entonces, ¿no? El viernes va a ser a las 7 de la tarde, llegar un ratito antes, no hay que inscribirse, nada, simplemente llegar, digamos. No, simplemente llegar. El viernes será a las 19 horas donde daremos inicio a esta jornada de la mesa panel. Y bueno, también contamos con redes sociales también. Nuestras redes sociales, Facebook se llama Círculo Nacionalista Santiago del Estero. Ahí está posteada la imagen, la invitación, cualquier consulta que pueda tener algún oyente, puede hacer llegar un simple mensajecito a la casilla de mensaje de la red social. Bien. Y ahí podemos brindarle algún tipo de información que solicite, ¿no? Como ubicación y demás.
Perfecto. Profe, doctor, muchísimas gracias por venir. Están invitados para cuando guste, ¿no? Gracias, José. Tenemos para hablar un montón todavía. Gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, a la pausa nos vamos nosotros con el doctor Moreno, con el profe Jiménez, el viernes a las 7 de la tarde en la Biblioteca 9 de Julio, esta mesa panel para que ustedes puedan disfrutarlo, ¿no? Y por supuesto informarse mucho. Pausa y ya venimos.